Buenos días, hermanos, hermanas. Pues bueno, hoy vamos a seguir con el Sermón del Monte y hoy vamos a ver los versículos 13, del Mateo 5, 13 al 16. Vamos a leerlo primero. Mateo 5, 13 al 16 dice: Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Empezando por el versículo 13, vemos que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús no dice deberíais ser, sino sois. Es una identidad, no una meta. En tiempos de Jesús, y hoy en día también, la sal cumple con tres funciones. La primera función, dar sabor. La vida con Dios no es una vida apagada. El creyente, con su manera de vivir, debe dar sentido y esperanza a un mundo sin sabor. La segunda función es conservar. La sal evita la corrupción. Así también la presencia del creyente frena la corrupción moral y espiritual, no por imponer, sino por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tercera función es ser útil. Jesús advierte, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esto ocurre cuando el creyente pierde su testimonio, cuando se mezcla tanto con el mundo que deja de marcar la diferencia. No somos llamados a aislarnos, sino a influir sin perder nuestra identidad. En los siguientes pasajes vemos que dice que vosotros sois la luz del mundo. La luz tiene una función clara y es alumbrar en la oscuridad. Jesús dice que una ciudad en lo alto no puede esconderse y que nadie enciende una lámpara para ocultarla. Esto nos enseña dos cosas importantes. Nuestra fe no es solo privada, también es visible. No brillamos para ser admirados, sino para guiar y mostrar el camino. La luz no hace ruido, pero se nota. No discute con la oscuridad, simplemente brilla. Y en el último versículo, el 16, dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí Jesús nos muestra el propósito final, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo no es que hablen bien de nosotros, sino que Dios sea glorificado. Nuestras buenas obras no nos salvan, pero sí dan testimonio de aquel que nos salvó. La fe auténtica se nota en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos las dificultades, cómo vivimos en casa, en el trabajo, en la iglesia. Hoy podemos reflexionar y hacernos estas preguntas. ¿Estoy viviendo como sal o me he acostumbrado tanto al entorno que ya no marco diferencia? ¿Mi luz está visible o la estoy escondiendo por miedo, por comodidad o vergüenza? ¿Lo que hago apunta a mí o a glorificar a Dios? Jesús nos llama a vivir una fe coherente, que nace del corazón y se expresa en acciones visibles, sal y luz. Jesús nos recuerda hoy que no estamos en el mundo por casualidad. Estamos aquí para dar sabor, preservar y alumbrar, reflejando su carácter. Amén.
Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por el día de hoy, muchísimas gracias por nuestras vidas, por rescatarnos, por salvarnos, por llamarnos hijos e hijas tuyas. Hoy estamos aquí para estar en tu presencia, para estar en comunión unos con otros, para aprender de ti y para bendecirnos unos a los otros, Señor. Entregamos nuestros corazones, Padre, para que se llenen de ti y que nuestro yo mengue, Señor. Queremos, como dice la palabra, queremos ser luz y sal, a traer a este mundo, Señor, tu verdad, enseñar cuál es el camino. Te pedimos, Señor, que las circunstancias en las que estemos no nos impidan ser rectos, ser justos y que siempre te elijamos a ti ante cualquier situación. Sé tú, Padre, reflejando tu rostro en nosotros para que la gente, nuestra gente cercana, allá donde trabajemos, estudiemos, en casa con nuestros familiares, en la calle, mostremos tu carácter, tu amor, Señor. Te invitamos hoy, Padre, para que nos acompañes en la alabanza, en el culto, en la palabra y toca nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy lo he titulado Pesados y desvergonzados. Hay una palabra que suelen decir mis hijas, seguramente la habrán aprendido en el instituto, porque en la casa pues no lo decimos. Es una palabra que perfectamente, diría yo, podría ser el motivo para que algún día pierdan 2 o 3 piezas dentales. Ya que cuando nosotros, pues, sus padres, les insistimos en algo y le decimos haz esto, o haz aquello, o haz tal, o haz esto, y se lo decimos una vez, se lo decimos 2 veces, por favor, pasa allí algo. Se la decimos 3 veces, nos suelen decir, uff, papá, qué pesado. Nos suelen decir. Qué pesado, papá. O sea, sí, así en plan, con acento de chaval. Qué pesado, papá, ¿no? Nos suelen decir a veces cansinos, pesados, precisamente porque les insistimos mucho en algo que tienen que hacer. No. Y no hay nada que le moleste más a un adolescente, lo sé, por experiencia propia, porque pasé por ahí también, ¿no? Que le digan lo que le tienen que hacer cuando sabe que lo tiene que hacer y no lo hace porque tiene pereza de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú le dices algo a un adolescente que sabe que tiene que hacer, que no lo hace porque le da pereza, entonces una especie se desencadena como un mecanismo, ¿no? de confrontación un poco, ¿no? Que lo confronta, ¿no? Y al mismo tiempo lo frustra, ¿no? Claro, porque tú le dices, hazlo, él sabe que lo tiene que hacer, no lo hace porque tiene pereza de hacerlo, ¿no? Bueno, algunas veces porque no le sale de lo profundo de su corazón, pero la mayoría de las veces es por pereza, ¿no? Y cuando se lo repites, y se lo repites, y se lo repites, entonces tiene esa confrontación interna de que sé que lo tengo que hacer, no lo hago porque tengo pereza, y me lo sigue repitiendo, entonces se frustra, ¿no? Y ahí donde revienta, dice, qué pesado, papá, qué cansino que eres, mamá, qué pesado, papá. Entonces, nosotros le corregimos y le decimos, no digas esas cosas que no está bien, ¿no? Pero bueno, salen con esa frase, ¿no? Y esta mañana, básicamente, quería dar esta introducción porque me gustaría que hablásemos de la importancia de ser pesados. Porque yo creo que tenemos que ser pesados, ¿no? Y no solamente ser pesados, sino que ser desvergonzados, ¿no? La Biblia nos llama a ser pesados y desvergonzados, y ya lo veremos, ¿no? Porque tenemos que ser pesados y desvergonzados. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Evangelio según San Lucas capítulo 18. Y es una parábola del Señor Jesús. Vamos a leer una parábola que Jesús les refiere a sus discípulos, a las personas que estaban allí escuchando sus enseñanzas. Lucas 18 lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo,
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, no quiso hacerle justicia a la viuda, no le prestaba atención. Sin embargo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y el Señor Jesús les dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, hermanos, aquí tenemos una parábola de Jesús, una parábola que cuenta la historia de un juez que vivía en una ciudad y que este juez tenía una característica: no temía ni a Dios ni temía a hombre, ¿no? En cierta ocasión a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de todos, ¿no? Lo querían tentar un poquito, lo querían pues probar, a ver qué respondía él, ¿no? Y se recuerdan que respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y Jesús dice: este es el primer y más importante mandamiento de todos, ¿no? Ahí como que se resumía toda la ley en esos dos mandamientos. Pues básicamente aquí tenemos a un juez que violaba toda la ley, porque dice la palabra justamente que no temía ni a Dios, o sea, no amaba a Dios, ni servía a Dios, ni obedecía a Dios, ni tampoco tenía ningún tipo de deferencia hacia el hombre, hacia los hombres. O sea, una persona egoísta, una persona, el mismo Señor Jesús lo llama injusto, una persona que básicamente violaba toda la ley, no tenía respeto de Dios, ni también tenía por el hombre, ¿no? Pero era una persona con autoridad, era un juez, tenía un cargo público que le permitía impartir justicia, pero no era precisamente un adalid de la justicia, no era precisamente pues un ejemplo de justicia. De hecho, Jesús en la misma parábola le llama, le etiqueta, le dice juez injusto, ¿no? Y este es el juez por un lado, pero la parábola también tiene otro protagonista, que es la viuda. Dice la parábola que también había en esa ciudad una viuda. Y hay algo muy curioso: Jesús no trae el ejemplo de un empresario, de un pescador, de un labrador, de un maestro de la ley, de un padre de familia, sino que para la parábola, efectos de la parábola, echa mano de la figura más vulnerable, conocida en el ámbito de la sociedad en ese tiempo, que es una viuda. Una mujer que había perdido a su compañero, que había perdido a la persona que lo representaba, su protector, su defensor, el que le proveía para sus necesidades, la fuente de su sustento, ¿no? En ese tiempo y en esa cultura, pues eso era una viuda, ¿no? Muy probablemente una persona con muchas carencias y con muchas necesidades, sola, vulnerable. Era la figura de la viuda que ponía ayer. Y dice la palabra, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. La viuda probablemente pues tenía alguna situación en su vida en donde otra persona estaba sacando ventaja o estaba pues molestando de alguna manera a la viuda, ¿no? Y la viuda iba hacia donde estaba el juez y le pedía que le hiciera justicia. Por favor, interven, gracias, en esta situación y por favor, ayúdame a solventar este problema que estoy teniendo en este momento, lo que me hiciera justicia, ¿no? Y cuenta la parábola de que la viuda era insistente, era pesada, era cansina, ¿no? Un poco lo que tenemos que hacer nosotros. Y el juez, dice la parábola, que después de ignorarla por un tiempo, o sea, venía un día y dice: sí, aquí tengo su archivo, ¿no? Su expediente, pues después lo reviso. Y al otro día venía: sí, ya lo voy a mirar. Sí, está usted en la cola, no se preocupe. Después de un tiempo, ya al juez le empezó a molestar
la insistencia de la viuda. Y dice la parábola que el juez pensó para sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dice el final del versículo 4, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el griego original, la palabra molestar, que sale aquí en la parábola, que Jesús dijo, es un término que significa trabajar, o sea, dar trabajo, dar faena, extenuar, cansar, molestar, ¿no? Y dice la palabra que al final el juez dice: voy a hacerle justicia, no sea que viniendo siga insistiendo la pesada esta y me agote la paciencia. Y esta frase yo la busqué en el griego, lo de me agote la paciencia, es muy curiosa, porque es algo así como una frase hecha, que significa que tiene un sentido figurado, porque la frase literalmente significa un puñetazo en el ojo. No sea que la viuda me dé un puñetazo en el ojo, no significa literalmente puñetazo en el ojo, es una frase que figurativamente significa algo así como me moleste. Lo que yo he encontrado para que lo podamos entender mejor es como hacer bullying, más o menos, porque es como una burla, pero haciendo daño. Y eso es lo que dijo el juez, ¿no? Algo así como que me arte la paciencia, ¿no? Y ese bullying que te lo hacen una y otra vez, hasta que te hartas y respondes y reaccionas, ¿no? Y en ese momento Jesús le dice a los discípulos, y el Señor le dijo: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En este punto, entre el versículo 6 y el versículo 7, es donde Jesús hace un ejemplo, una comparativa, ¿no?, entre el juez injusto y Dios. Para que quien escuchaba la parábola entendiera que lo que Jesús quería decir es que Dios es totalmente opuesto a este juez injusto, ¿no? Sin embargo, el juez injusto respondió debido a la insistencia de la viuda que lo tenía agobiado. O sea, la viuda fue tan pesada, tan insistente, tan cansina, que dijo: pues yo me voy a quitar a esta mujer de encima y le voy a hacer justicia para que me deje en paz, no sea que me agote la paciencia. Y aunque Dios, queridos hermanos, no responde de la misma manera debido a la insistencia, no se agobia, porque mira, este hijo mío me pide todos los días y está todo el tiempo orando por lo mismo. Dios no se agobia de esa manera. Jesús, a través de esta parábola, está resaltando o nos quiere subrayar la importancia de ser insistentes, de ser pesados, de ser cansinos en la oración. Y lo he traído diciendo de esta manera para que nos lo llevemos en nuestro corazón aquí bastante bien metido. Ser pesado, así como me dice Amanda y Valeria alguna vez: ser pesado, papá. Ser pesado, ser cansino, ser insistente. Hermanos, ¿podemos estar seguros de que esta es la enseñanza de esta parábola? 100% sí. Lo que Jesús nos quería transmitir es la importancia de ser perseverantes en la oración. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, el versículo 1 lo dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De eso va la parábola. No tenemos que caer, o no deberíamos caer en el error de comparar al juez injusto con Dios, ya que la parábola lo que intenta enfatizar, ¿no?, es precisamente lo contrario, que aún siendo un juez que es injusto, es capaz de escuchar a una viuda debido a su insistencia, debido a lo cansino, debido a lo pesado que fue repitiéndole las cosas. ¿Cuánto más Dios, quien es justo, ¿no?, puede responder la súplica de sus hijos? Aún siendo diametralmente opuestos, este juez injusto con el juez justo, Dios
valora la persistencia y en la oración. Eso Dios lo valora y lo ha enfatizado aquí en esta parábola. La importancia de ser perseverantes en la oración, así como dice el versículo 1, y también nos lo quiere dar a entender en el versículo 7, donde dice, sus escogidos que claman a Él día y noche, es decir, que son perseverantes en la oración. Hermanos, ¿por qué es importante ser pesados y ser cansinos en la oración? ¿Por qué es importante? Como lo fue la viuda con el juez injusto. Yo tengo algunas razones aquí que he resumido, que yo creo que son, seguramente habrán más, pero fueron las que el Señor me mostró. ¿Por qué es importante ser pesados, ser cansinos, ser perseverantes en la oración? En primer lugar, porque cuando perseveramos en la oración, estamos demostrando una fe inquebrantable, una fe que no se deja llevar por las circunstancias o por las emociones. No está basada en lo que sentimos o en lo que estamos atravesando en ese momento, sino que es una fe que está basada en la profunda convicción de que Él es Dios y es la roca inconmovible de los siglos. Si perseveramos en la oración o si oramos por una necesidad que tenemos, simplemente porque en ese momento nuestra fe se ve fortalecida o porque hemos venido a un culto en donde pues la alabanza estuvo particularmente bonita y lloramos y tuvimos esa conexión con el Señor, o se predicó una palabra que pues no sé, me tocó en el corazón y aumentó mi fe, o alguien dijo un testimonio que mira qué bonito este testimonio, me ayuda con mi fe, entonces salgo del culto o salgo de la reunión así con esa emoción y esa cosa, sí, voy a volver a retomar la oración que he estado, que quizás había olvidado un poco, y voy a seguir orando por esto y voy a ponerlo delante de Dios, y lo hago el lunes y lo hago el martes y ya después el miércoles se me olvida y ya después, mira, sí, ayer no oré, Señor, pero el jueves sí voy a volver a orar, y ya después lo dejo para el otro lunes y ya después el domingo me vuelvo a acordar, y así lo voy dejando y lo voy dejando y lo voy dejando. Entonces nuestra fe, nuestra perseverancia, no estamos demostrando una fe persistente, una fe inquebrantable, ¿no? En el hecho de que Dios es nuestro proveedor, en el hecho de que Dios es nuestro juez justo. Simplemente nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, y nuestra perseverancia está basada en eso, en la emoción, ¿no? Y cuando la emoción baja, pues baja nuestra oración y se nos olvida de lo que estamos orando. Entonces tenemos que ser persistentes, tenemos que ser pesados como esta viuda en la oración para demostrarle al Señor que nuestra fe no está basada en nuestras emociones, sino que está basada en la profunda confianza de lo que Él es y que Él siempre está allí para escuchar nuestras oraciones. Ese es el punto 1. Y en el punto 2, cuando perseveramos en la oración, estamos demostrando a Dios que Él y solamente Él es quien puede hacernos justicia a nosotros. O sea, le estamos diciendo una y otra vez, Señor, tú eres el único que puede responder justamente mi oración, que me puedes dar justamente lo que yo necesito en el momento que yo necesito, el que puede suplir todas mis necesidades, el que puede responder la oración. La viuda no se buscó otro juez, no, este no me hace caso, pues me voy al otro distrito a ver si hablo con el otro juez para ver si este sí me hace caso. No, ella siguió yendo al mismo juez. No sabemos la circunstancia, probablemente era el único, qué sé yo, pero fue persistente, fue incisiva, fue insistente porque sabía que este juez le podía hacer justicia. En este punto me gustaría que recordásemos un pasaje que podemos encontrar también en el mismo Evangelio según San Lucas, pero un poquito antes. Nos vamos al capítulo 11, Lucas 11 del 5 al 9. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, es un capítulo maravilloso porque es el capítulo en donde los discípulos, la gente le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar y les transmite pues esta maravillosa oración que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro, ¿no? Pero después que les enseña esa oración, les dice algo muy curioso. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 9. Les dice, le dijo también, ¿quién de vosotros,
que tenga un amigo. Recordemos que está todavía hablando de la oración. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, es decir, el amigo que le fue a pedir, que estaba haciendo, que le pedían prestado esos panes, les dijo, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos, ¿no? Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, dice la palabra, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos, aquí Jesús no solamente está enfatizando lo mismo que enfatiza más adelante en el capítulo 18 que ya leímos, acerca de la perseverancia en la oración, y lo vuelve a recalcar, ser perseverante en la oración, sino que directamente este es el capítulo de la oración por excelencia, ya lo dijimos, es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos o a la gente, ¿no? Donde encontramos esta oración, pero en esta ocasión Jesús pone un ejemplo, el ejemplo de un hombre que está en su casa y son las 10, las 11, las 12 y le llega un amigo, ¿no? Probablemente con su mujer, con su familia, y le dice, pues bueno, me vas a alojar aquí hoy, pero no tengo que ofrecerte, ya sé, yo tengo un amigo que igual es panadero, que tiene un horno allí, que sabe hacer un pan muy rico, seguro que este tiene pan, entonces espérate aquí que voy a ir a hablar con mi amigo para traerme unos panes. Y dice la palabra que va, pero su amigo le dice, vete que yo ya estoy acostado, ¿no? Ya está la persiana ya bajada, está el chiringuito cerrado, no hay nada que hacer, yo ya estoy... Imagínate, anoche tenía un frío impresionante, hermano. Yo no sé por qué tenía tanto frío anoche. Sí, igual era porque hacía frío. Entonces, y estaba yo con la manta, con varias mantas ahí, temblando, de verdad, no sé por qué, yo no suelo tener tanto frío, pero anoche me dio mucho frío. Imagínate estar, ya cuando tú pasas ya un cuarto de hora o así, que ya tu propio cuerpo ha calentado la mantita y la cama, uy, que te toquen la puerta, ¿no? A mí papá, vamos a orar, o papá, mira lo que... No, por favor, no. O dan ganas de ir al baño, no, por favor. Pero bueno, difícil porque hay que levantarse. Pero una vez que estás así, ya acostadito, que te vengan a tocar la puerta para pedirte panes, y dice la palabra que el amigo le dijo que no había más nada que hacer. Sin embargo, el Señor recalca y dice, no es por la amistad que ellos tenían, pero por la insistencia, la palabra es importunidad del hombre que estaba pidiendo, su amigo se iba a levantar a darle los panes. Y la palabra importunidad es súper curiosa. En griego, la palabra importunidad que sale aquí en el Evangelio es la palabra griega anaidea. Anaidea son 2 palabras griegas. El prefijo a, que significa sin, y la palabra aidos, o la raíz aidos, que significa vergüenza, modestia, pudor, recato. Entonces, anaidea, ¿qué sería? Sinvergüenza, pues, desvergonzado, desfachatez, caradura, jeta, morro, como suelen decir aquí. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la gente, ¿no? Y muchas veces, cuando yo estoy orando, hermanos, yo no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí. Porque a mí me ha pasado muchas veces cuando quiero pedirle algo al Señor, cuando me viene algo, porque necesito algo, tal vez algunas veces pienso, a mí Valeria me dice muchas veces, papá, yo quiero pedirle esto al Señor, pero es que lo noto como muy capricho, como que no es importante y tal. Y muchas veces nosotros también nos pasa así, necesitamos algo, queremos algo y a veces... comenzamos a orar y no viene nada y el Señor no responde y pensamos, es que igual es un capricho que yo tengo, ¿no? Igual no es tan importante, ¿no? O tal vez la voluntad de Dios no es que yo tenga eso,
o tal vez la voluntad de Dios que yo, pues, no sé, tenga esta enfermedad todo el tiempo, o este dolor todo el tiempo, o que no tenga, pues, este bien, o esta bendición que a mí me gustaría tener. O tal vez es que soy muy ambicioso y por eso Dios no me da las cosas, ¿no? O por eso me da cosa pedirle, ¿no? O tal vez porque es que siempre estoy pensando en mí. Entonces Dios dirá, pues no, por lo menos ora por alguien más, ¿no? Que siempre está orando por ti. Entonces, eso es algo que me pasa a mí. Y digo, pues bueno, tengo, no sé, 8 peticiones, pero bueno, te voy a pedir 2, Señor, porque, no sé, igual las 8 son muchas, ¿no? O algo, es algo que me pasa a mí. No quiero decir que te pasa a ti, pero bueno, a mí me pasa, ¿no? Y si necesitamos algo en particular, lo que yo veo que la palabra del Señor me dice es que Dios quiere que nosotros seamos insistentes, que nosotros seamos perseverantes. Pesado, papá. Así mismo, pesado. Pero si necesitamos algo en particular, tenemos que demostrarle al Señor que realmente eso lo queremos, ¿no? Y Dios quiere también que tengamos un puntito de desvergüenza. Igual cuando puso el ejemplo allí del hombre que se levantó. Y quiero que me entendáis bien, hermano, no en el sentido de ser cara dura o en el sentido de ser cínico o falta de respeto delante de Dios. Absolutamente no. Eso no es lo que quiero decir, ¿no? Es en el sentido de que cuando nos dirigimos al Señor tengamos esa seguridad, incluso ese desparpajo como creyentes, esa valentía, que le demostremos al Señor de que estamos seguros de que sí hay alguien que nos puede responder, sí hay alguien que puede suplir nuestra necesidad, sí hay alguien que puede sanar nuestro corazón, sanar la enfermedad, sanar el dolor, es Él. Si hay alguien que lo puede hacer, es Él. Y que sin vergüenza, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de recato, como el hombre que se levantó a pedir los 3 panes, le pidamos delante de Dios, Señor, si yo sé que necesito esto y esto, y eres tú el que me lo puede dar. Eres tú el que me lo puede dar. Dámelo, Señor. Ya Dios verá si dice, pues a la primera oración sí, a la segunda no, a la tercera espera, a la cuarta no tampoco, y a la quinta sí. Sí, ya Dios verá lo que responde. Pero lo que Dios pide y demanda de nosotros es que seamos perseverantes en la oración, es que tengamos esa valentía, que tengamos ese arrojo de ser incisivos y de demostrarle al Señor de que estamos seguros de que Él puede responder nuestra oración, que si hay alguien que puede hacernos justicia, es el Dios justo, que si hay alguien que puede proveer para todas nuestras necesidades, es Él, que si hay alguien que puede sanar todas nuestras enfermedades, es Él, nuestro Dios. Amén, hermanos. Y que podamos ser específicos en nuestra oración. Yo eso se lo enseño mucho a mis hijas. Pídele a Dios y sé específico. No, este se levantó y dijo, quiero 3 panes, no quiero 2, no quiero 4, quiero 3. 1, 2 y 3, porque 3 son los que necesito. Y punto, ¿no? Y finalmente Jesús remata su ejemplo con una frase maravillosa. Pedid, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. A mí me parece esto precioso, hermano. Lo leemos otra vez. Yo os digo, pedid y se os dará. Dios mismo es el que nos dice, si tú quieres algo, pídelo y lo vas a recibir. Si estás buscando algo, búscalo y lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Si necesitas que se te abra una puerta, llama y se te va a abrir. Es una promesa que tenemos aquí de parte de Dios. No sabemos los tiempos, no sabemos la manera en que Dios lo va a hacer, ni las circunstancias, pero lo que sí sabemos y lo que Dios sí nos está demandando es que seamos persistentes, que seamos perseverantes en la oración. Hermanos, ser pesados y ser desvergonzados, tener esa cara de ir, Señor Padre Santo, yo vengo y te lo pido porque eres tú el que me lo puede dar. ¿Quién más sino tú el que puede suplir mi necesidad? Cuando somos persistentes, cuando no tenemos reparo, ya que no hay ninguna circunstancia que nos haga que nos detengamos en nuestra petición, lo que le estamos transmitiendo al Señor es lo importante que es para nosotros también esa petición.
Ese es el punto 3. ¿Cuán importante es lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Si somos persistentes, que no estamos pidiendo un capricho, que no estamos pidiendo algo pasajero, que no estamos pidiendo algo de lo cual nosotros podemos prescindir, que para nosotros es importante una respuesta que venga de parte de Dios y que seguiremos poniendo eso delante de la presencia del Señor todos los días y a cada momento hasta que veamos una respuesta. Se los estamos demostrando al Señor. Señor, lo que te estoy pidiendo no es un capricho pasajero, porque si fuese un capricho pasajero, a la semana se lo dejamos de pedir. Ya no quiero la avioneta que me quería comprar, no sé, o el yate. Era algo pasajero, ¿no? Pero si es algo realmente importante, si estamos orando por nuestros hijos, si estamos orando por un familiar para que llegue a los pies del Señor, si estamos orando tal vez por alguna situación en nuestras vidas, porque necesitamos algún bien, necesitamos algo que Dios nos provea, que le demostremos a Dios con nuestra perseverancia, que para nosotros es importante eso de lo cual estamos poniendo delante de Él, y que si hay alguien que lo puede suplir, es Él, es Él. Hermanos, está en nuestra naturaleza desmayar cuando nosotros no vemos respuesta, ¿no? Cuando tarda la respuesta en llegar. Muchas veces cuando no llega la respuesta lo interpretamos como un no. Bueno, sí, como Dios no me ha respondido, pues debe ser que no. Debe ser que no. Pero ¿estamos seguros de que Dios dijo que no? ¿O es que todavía está tardando la respuesta y nosotros lo interpretamos como un no y dejamos de orar? Abandonamos la oración. Si para ti es importante, si para mí es importante, sé pesado, seamos pesados, seamos cansinos, seamos hasta desvergonzados, porque nos lo dice la palabra, y demostremos con nuestra perseverancia cuán importante para nosotros es eso por lo cual estamos orando y se lo estamos pidiendo a Dios. Punto 4, este es el último, hermano. Hay que recordar ser como la viuda. Como la viuda, ser como la persona que representa a la viuda. No quiere decir que las hermanas que están casadas van a matar a sus maridos para ser como la viuda. No. Es ser como la persona que representa a la viuda, ¿no? Ser un creyente que sabe que la única respuesta posible, que la única salida posible, que la única respuesta que vale la pena tener y que funcionará al 100% es la que viene del juez justo. ¿Cómo era la viuda? ¿Cómo era la viuda? La viuda era una persona vulnerable. La viuda era una persona que no tenía muchos recursos, que no podía ir para otro lado. Tal vez si no fuese una viuda, si fuese una persona que tuviese muchos recursos, pues igual pues se buscaba la vida y bueno, ya que no me quieren hacer justicia al juez con este hombre que me está importunando, o con esta mujer que me está importunando, con esta persona que me está haciendo la vida imposible, pues yo voy a contratar a unos 3 o 4 samaritanos allí que viven allí debajo en el callejón, ¿no? Para que le den una paliza al otro. Se busque la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero ella siguió insistiendo por la vía legal. Tú eres el que me puedes hacer justicia porque tú eres la figura del juez. Tú eres el que sabes, conoces la ley, aunque seas injusto, aunque no temas ni a los hombres, ni temas a Dios, tú eres la figura pública que la autoridad ha puesto para que me ayude a mí en esta situación. Yo sigo viniendo a ti porque tú eres el que me puedes hacer justicia. Y insistió y logró lo que tanto anhelaba porque fue cansina, pesada y desvergonzada, que nosotros podamos tener el ejemplo de la viuda, ir siempre a la fuente. En nuestro caso, ¿quién es el juez justo? Nuestro Dios, nuestro Señor. No busquemos sucedáneos, no busquemos sustitutos. No, bueno, como yo no puedo tener esto de parte de Dios, me busco la vida por este lado. No, seamos como la viuda. No tengo más recursos, Señor. Yo sé que todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo perfecto, yo sé que lo que estoy necesitando va a venir, la respuesta va a venir únicamente de ti. A ti te lo sigo pidiendo, a ti te lo sigo pidiendo. Y aunque se me puedan ocurrir cosas que pueda hacer para medio ayudar a Dios o para buscar mis cosas por otro lado, sigamos yendo a la fuente, porque puede ser que Dios diga que sí, puede ser que Dios diga espera, todavía no, o puede ser que Dios diga que no, pero el Señor sabe
en su infinita misericordia, cuándo nos puede proveer y de la manera que lo puede hacer. Seamos como la viuda, cansinos, pesados y desvergonzados en la persistencia de la oración. Si para nosotros es importante, no desmayemos. Si hay algo en nuestro corazón, si hay algo que hemos dejado de orar, por lo que sea, vamos a recordarlo, vamos a volverlo a traer a memoria. Sí, mira, esto todos los días lo pienso, pero lo he dejado de orar, se lo he dejado de poner en las manos al Señor, por alguna razón, porque la respuesta no vino, porque tardaba en llegar. Pues vamos a acordarnos de la viuda y vamos a ir al juez justo y decir, Señor, yo quiero retomar esto. No porque el pastor lo dijo, no porque estoy emocionado, no porque alguien me recibió algo parecido, sino porque quiero demostrarte a ti, no solamente que tú eres el juez justo que me lo puedo dar, que para mí es importante esto y quiero ser persistente en esto. Amén. Entonces vamos a tener en este momento un tiempo de oración, cada uno particular, y decirle, Señor, esto yo lo quiero retomar, o estas cosas, o todo esto que te he estado pidiendo en un tiempo, y que por alguna razón he dejado de orar. Y quiero acordarme de esta viuda y venir ante ti, que eres el juez justo, y ser persistente en la oración. Y recordarlo, hermanos, si nos tenemos que morir de 120 o 130 años, cuando me pienso morir yo, más o menos, y tengo que seguir orando por esto, pues sigamos perseverantes en la oración, aunque no lo veamos en nuestra vida. En eso consiste la fe, en creer que lo que viene ya lo tenemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigamos perseverantes en la oración como la viuda. Si el juez injusto, ¿no?, dijo, pues antes que esto me colme la paciencia y me agobie, le voy a hacer justicia, ¿cuánto más el juez justo nos dará lo que le pidamos? Amén. Cada uno allí, en su lugar, vamos a recordar esas peticiones o esa oración y decirle, Señor, te lo pongo delante de tu presencia, ayúdame a ser perseverante en la oración y a traértelo todos los días delante de tu presencia y hacerlo como una dinámica de disciplina en mi vida también. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu palabra, Señor.